Muchas gracias por las generosas palabras que antecedieron, Paco, Anester, a la distancia, Daniel. Debo confesarles que me emocionó mucho verlo a Daniel Prieto, el maestro que me enseñó no solo a pensar la comunicación, sino a desafiarnos la comunicación como la pasión por la palabra. Y me emocionó más el homenaje que hace a Luis Ramiro Beltrán, mi compatriota, maestro, guía, no solo mío, sino de la comunicación para el desarrollo, de la comunicología latinoamericana, que trabaja por este límite que quisiéramos encontrar en el infinito. Me pregunta mucha gente por qué un título tan exótico para un tema que es serio. O sea, estamos hablando de integración en sus relaciones con la comunicación. Y la respuesta consiste en que trabajar esta relación es trabajar utopía. Es trabajar un mundo que no existe, que nos lo imaginamos, que lo soñamos, que lo llevamos en la mente y en el corazón, pero que no está, sino que tenemos que trabajar para que exista. Y no hay límites para ello. No hay límites para la patria grande. No hay límites para una América Latina y el Caribe unida en una sola gran nación. Por eso el libro, porque creo que cuando analizamos la relación entre estos dos campos, debemos tener la mirada puesta en el futuro. No se trata de hacer un análisis hacia atrás ni estático en el momento. Se trata de hacer un análisis prospectivo, hacia adelante, comprometido. Voy a lanzar algunas de las ideas base del libro que permiten entender esta relación. Una primera idea, que en cierto modo la tocó Anester, es que para entender la relación en realidad deberíamos hablar de una trilogía, de una triada. Una relación entre modelos de integración, paradigmas de comunicación y contextos o procesos históricos. Se dan la mano. No es posible explicar la relación integración-comunicación sin ubicar esta relación en el contexto histórico que se desenvuelve. Es más, diría yo, que son los procesos históricos los que diseñan, modelan, pintan, estructuran los modos de relacionarse, la comunicación y la integración. En el libro he optado por una aproximación de los procesos históricos tomando en cuenta etapas integracionistas. Y encontrarán ustedes, porque estoy seguro que todos van a comprar el libro que está a la venta a la salida de la librería, creo que 20 pesos, firmado por el autor y 15 sin la firma, ¿no? Sí. Tocamos etapas históricas integracionistas, que me parece importante empezar a leer la historia desde el sujeto de la investigación de lo que estamos trabajando. Y allá identificamos tres grandes momentos. El momento de la geopolítica, que se enlaza con el internacionalismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que va a generar todo un proceso riquísimo en el mundo y especialmente en el continente en torno a la teoría de la dependencia, los procesos de sustitución de importaciones en la integración y esta tan rica emergencia de la comunicación participativa, alternativa en el continente. Esto da lugar a unas formas de relacionarse entre la comunicación y la integración, este contexto histórico. Y otras van a ser las formas, los modos, en la siguiente etapa histórica que caracterizamos como el de la geoeconomía, que empieza con el consenso de Washington, la conocida historia de la liberalización, del neoliberalismo, y que va a generar un sistema de integración de regionalismo abierto y un entronque
con formas de comunicación más bien ligadas a la difusión. Pese a que América Latina fue rica en la generación de propuestas, como las mediaciones con nuestro amigo Jesús Martín Barbero, como toda esta consideración importante del consumo cultural, la economía política de la comunicación y los inicios de la democratización de la comunicación. Lo que nos lleva a pensar que, en este caso, que el proceso histórico puede estar apuntando para un lado, pero que las sociedades se están resistiendo a esas características del proceso histórico y están generando otras formas que precisamente van a dar lugar a la tercera etapa histórica de la integración que la estamos viviendo ahora, que empieza en realidad a gestarse, que es la etapa de las geoestrategias. En este mundo multipolar, de pertenencias entrecruzadas en los sistemas de integración, de un renacimiento fuerte del neodifusionismo, asentado en la comunicación organizacional, en el marketing, la publicidad, y una lenta pero importante también reemergencia de los procesos de comunicación participativa, comunicación popular, en torno principalmente a las batallas por el derecho a la comunicación y la democratización de la palabra. Esa es una primera idea. O sea, entender relaciones entre integración y comunicación supone necesariamente entenderlas en el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Una segunda idea. Tanto integración como comunicación se hacen conceptos polisémicos. Nacen hermanadas, casi como hermanas gemelas. Si tomamos en cuenta la etimología de los términos, integratio o integración significa unir las partes en un todo estructurado y quiere decir también socialización. Y el comunicare de la comunicación es poner en común, poner en relación. En el origen, entonces, integración y comunicación son hermanas gemelas, se confunden, se dan la mano, se apoyan, se alimentan conjuntamente. Pero en el proceso de su desarrollo histórico, los conceptos se hacen polisémicos, es decir, adquieren distintos sentidos y los encuentros iniciales entre estos dos campos se bifurcan y caminan más bien en paralelo. Saben que se necesitan, pero optan por caminar en paralelo. Y se generan encuentros y desencuentros ocasionales en una especie de matrimonio de conveniencia. A veces el encuentro entre integración y comunicación es tan funcional a una acción que, cumplida la acción, se divorcian, se separan y siguen sus propios caminos. La integración adquirirá en el etos político acepciones como la paz social, como el comercio, como el medio ambiente, como el desarrollo humano y otras muchas acepciones más. La comunicación se llamará información, se llamará propaganda, se llamará interacción. Es decir, los conceptos se hacen polisémicos y desde donde están o se encuentran o se desencuentran. En una dinámica no condicionante, es decir, una forma de hacer integración no determina otra forma de hacer comunicación, o una forma de hacer comunicación no condiciona una forma de integración, ¿sí? Son encuentros de conveniencia. No existen determinaciones ni condicionamientos causales. Esa es una segunda idea. Una tercera idea. El libro enfatiza especialmente en los esquemas de integración institucionalizados, es decir, Mercosur, GAN, ALBA, UNASUR, CELAC, las entidades, digamos, entre comillas, oficiales de la integración. Cuando analizamos la filosofía, los roles, la concepción de la comunicación en estas entidades, nos encontramos con lo siguiente, con el predominio
de una concepción y un uso utilitario y reduccionista de la comunicación. Cuando se acude a la comunicación, se le entiende como información, ¿sí?, y se la reduce a medio de comunicación. Es decir, esta práctica reduccionista tiene una explicación de carácter estructural. Los procesos de integración ocurren fronteras afuera de los países, ¿sí? Los procesos de integración no se están dando al interior de los países. En consecuencia, se colocan, y esto demuestro en el libro, en una dinámica conjunta con las relaciones internacionales, al punto que podríamos decir que la historia de los procesos de integración es coincidente con la historia de los procesos de las relaciones internacionales. ¿Y quiénes son los actores de estos procesos de integración, de relacionamiento internacional hacia afuera de los países? Son los especialistas en relaciones internacionales, gente de Cancillería, y son los especialistas en comercio, básicamente. Entonces, esta es una de las razones que condiciona este uso utilitario de la comunicación. Y naturalmente que esto seguirá siendo así mientras esta sea la estructura y esta sea la composición y esta sea la dinámica y forma de funcionamiento de los esquemas integracionistas. Esfuerzos importantísimos de penetración para la incorporación de ciudadanía en los esquemas de integración existen. El SICA, Sistema Interamericano, Sistema de Integración Centroamericano, es una experiencia a tomar en cuenta. La comunidad andina, y veo aquí colegas con los que luchamos por la incorporación de ciudadanía en la integración andina, es un ejemplo a medias de camino iniciado que tiene que recorrer muchísimo todavía en este infinito sin límites. Mercosur inició, UNASUR empieza con buen camino, pero bueno, cuando hablamos de participación ciudadana en los esquemas de integración, deberíamos pensar en un protagonismo ciudadano en la concepción, funcionamiento y manejo de estos esquemas de integración. Entre tanto, la relación, que no nos extrañe, seguirá siendo básicamente informativa. E informativa además con grandes silencios. Lo que pasa es cuando en los procesos de integración uno quiere desarrollar procesos de información dinámicos, no es fácil. No es fácil, no solo por esta concepción de entidades trabajando hacia afuera de los países, sino por la concepción que los medios de comunicación tienen de la integración. Y esta es otra idea. Los medios de comunicación están sufriendo de fuertes falencias en el manejo de la integración y creo que también de la comunicación. En relación a la integración hay una falencia muy fuerte de conocimiento sistemático, de conocimiento profundo. Hay muchas notas de prensa que se basan en los eslóganes, en las conclusiones de los procesos integracionistas y no están sabiendo captar el alma, el espíritu, la vida, el fondo de la integración. Y no debe extrañar entonces que sean ocasionales las notas sobre integración en los medios de comunicación. No hace parte de la agenda de la vida cotidiana, es definitivamente ocasional. Es catastrofista. Mucha información en los medios abunda en los conflictos, problemas y crisis de los sistemas de integración. Es poco esperanzadora y se concentra básicamente en los incidentes, ¿no? En los conflictos, en los momentos que hacen noticiable la integración. Esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Cuando trabajamos en la CAN, y después de la aprobación de una decisión aprobada con carácter vinculante en la CAN,
no consiste solamente en firmar un documento. Es el momento culminante de un proceso que puede durar muchos meses o muchos años. Y el momento culminante es cuando las autoridades de los distintos países asumen un proyecto en común, asumen una acción compartida, asumen un proceso de reconocimiento de una supranacionalidad. Y la supranacionalidad no es solamente algo más que el país, es saber ceder una parte de la soberanía de un país a una otra soberanía de carácter regional ampliada. ¿Sí? Entonces, para nosotros, comunicar, informar sobre una decisión era vital. Y cuando llamábamos a los medios de comunicación, periodistas amigos, nos decían, pero me decía secretario general, ¿qué hacemos? Esto no me va a aceptar en el periódico, o en el canal, o en la radio. Esto no es noticia. Esto no se vende. ¿Qué hacemos? Y entonces, pues no pasaba nada. Muchas veces el silencio de los esquemas de integración se debe a la incapacidad de ellos para comunicar, pero muchas veces a la forma como están estructurados los medios y el manejo de la noticia y la noticiabilidad. Nos sucedió muchas veces que después de este tipo de conversaciones, alguno de nuestros presidentes lanzaba una afirmación como por ejemplo algo así: Lacan es un cadáver insepulto, ¿no? Es un cadáver que no se entierra. Eso sí hacía noticia, ¿no? Eso sí salía en todos los medios y circulaba como la característica de ser de los esquemas de integración, y no es tanto así. Tenemos que hacer un esfuerzo para salir de este manejo incidental, catastrofista, ganar conocimiento, acompañar y valorar los procesos de integración y comprometernos en la generación y construcción de una cultura integracionista. La integración no nos nace del cielo, la tenemos que construir. Y recupero acá lo expresado por Anester. Tenemos que construir lo común, el día a día, lo cotidiano, la práctica del intercambio, de la interacción. Eso se trabaja y los medios tienen un papel fundamental que hacer ahí. La semana pasada vi con sana envidia la cobertura que hizo Telesur de la cumbre de Mercosur. Y la mostró esperanzadoramente. La mostró como un proceso importante que vale la pena trabajarlo y fortalecerlo. La mostró como un espacio que hace una familia latinoamericana grande y que debemos comprometernos por esto. Aprovecho de esta experiencia de Telesur para rendirle mi homenaje en estos 10 años. Creo que experiencias como esta, esas maneras de trabajar la comunicación, son las que necesita la comunicación. Y junto con Telesur, mi homenaje, por supuesto, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que en el campo de la radio hace también un trabajo fundamental de creación de consensos, de articulaciones desde la ciudadanía. ¿Qué pasa con la ciudadanía si los esquemas de integración funcionan como les digo? Lo que ha pasado, por lo menos en el continente, es que la ciudadanía aprendió a seguir sus propios caminos, a generar sus propias articulaciones y empezar a trabajar desafiantemente la idea de la incidencia en los esquemas de integración. Porque de una cosa debemos convencernos: podemos generar miles de frentes, de redes ciudadanas, o podemos generar una sola, potente. Lo que no podemos olvidar que las políticas públicas las deciden los estados y la ciudadanía tiene que incorporarse en las decisiones de las políticas públicas. Tiene que incorporarse en las decisiones de los esquemas de integración. No basta que tengamos experiencias tan ricas desde la ciudadanía de América Latina si no hacen mella, si no influyen, si no deciden
en las características, los procesos y los destinos de la integración latinoamericana. Hay que seguir trabajando en ello. Hay que presionar para que los esquemas abran las puertas. Y desde la ciudadanía tenemos que saber llevar propuestas pensando en integración. Cuando creamos el Consejo de Pueblos Indígenas en la CAN, tuvimos un gravísimo problema con los pueblos indígenas. Y es que iban a reivindicar sus propias demandas locales en un organismo de integración y no iban a debatir los grandes temas de la integración regional. Es decir, sus propias agendas locales no empataban con las grandes agendas de la integración. Y es otro campo en el que tenemos que trabajar desde la integración y desde la comunicación. No basta con colocar ciudadanía. Tenemos que hacer que la ciudadanía sea protagónica de la definición de los grandes temas de la integración. Pero bueno, caminando sus propios caminos alternos, paralelos, y a veces por los bordes de los esquemas de integración, hay un acumulado extraordinario en las experiencias ciudadanas, especialmente desde el campo de la comunicación participativa, la comunicación popular, la comunicación educativa, la democratización de la palabra, el derecho a la comunicación. Esta comunicología latinoamericana no nació en las aulas universitarias, no nació en los gobiernos, nació en las experiencias ciudadanas. Y tenemos que seguir trabajando entonces por enriquecernos desde esta cotidianeidad que tiene la capacidad además de hacer los procesos de integración humanos, cercanos. Nos hace pensar en que hacer integración es también pensar en hermanamientos. Mi texto concluye con una propuesta, una atrevida propuesta de ideas iniciales para trabajar una comunicación para la integración. Soy un convencido de que esta disciplina no existe, no hay nada sistematizado. Y en ausencia de algo, todo puede llamarse comunicación para la integración. La propuesta consiste en recuperar y articular los sentidos de la integración con los sentidos de la comunicación, para darle pertinencia histórica, para superar estos matrimonios de conveniencia que comenté, que generan encuentros y desencuentros, y para trabajar estratégicamente la relación entre comunicación e integración. Siempre Ana Esther decía otra cosa riquísima: pensemos en diversidad de formas de comunicación, y eso es lo que debemos hacer. Y una estrategia tiene la capacidad de articular en un mismo destino distintas formas, distintas tácticas, distintos procedimientos, distintas voces. Y esto es lo que debemos hacer. Pero a cada sentido de la integración, su sentido predominante de la comunicación sin descartar otros. Yo propongo, por ejemplo, un sentido endógeno de la integración, que tiene que ver con una integración más dirigida al fortalecimiento de las propuestas nacionales. En la experiencia latinoamericana de ahora, esto es ALBA. ALBA es una riquísima propuesta de apoyo a políticas nacionales allá donde está, y esto también es, a su manera, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza que complementa y permite a sus países miembros sumar, agregar conquistas en el campo del comercio. Pensar el sentido endógeno de la integración es pensar en el desarrollo humano, en el desarrollo de la naturaleza, en los derechos de la Pachamama, y entonces una comunicación a la par con esto debería ser fundamentalmente una comunicación educativa, una comunicación participativa, sin ser exclusivamente, pero predominantemente educativa para ese tipo de integración. Se podrá hacer publicidad, se podrá hacer marketing, información, opinión, lo que quiera, pero el eje es la relación educación-sentido endógeno. ¿Qué otros sentidos y otras formas de integración? El sentido
más estratégico y teleológico de la integración, que tiene que ver con la supranacionalidad, con la capacidad de representarse conjuntamente ante terceros, requiere un sentido de la comunicación basado más bien en la opinión, ¿no? En lo que Habermas nos decía, esta acción comunicativa. La acción comunicativa, la comunicación reflexionada, argumentada, pensada, opinión, que tiene mucho que ver con la economía política de la comunicación y que tiene mucho que ver también con el derecho a la comunicación, ¿sí? Predominantemente. Y finalmente señalo un sentido pragmático de la integración con un sentido informativo de la comunicación. Predominante, pero no exclusivamente. Necesitamos, si queremos que esta relación contribuya a la generación de nuevas civilizaciones en el continente y en el mundo, y si queremos superar el uso tan difusionista de la comunicación en los procesos de integración, necesitamos organizar los procesos de integración en este campo. Finalmente, agradecerles por acompañarme esta noche. Reconozco muchísimas caras de amigos, amigas muy queridas, colegas con los que hemos trabajado en procesos de integración, en procesos de comunicación popular. Me honra enormemente su presencia y me compromete a pedirles que trabajemos por la integración latinoamericana. No tenemos otro destino. Nuestro único destino, nuestro ser y nuestra existencia pasan por la capacidad de integrarnos. Y este es el momento para hacerlo. Este es el momento importante en el que América Latina está construyendo nuestro UNASUR, nuestro CELAC. Es el momento de comprometernos desde los campos donde estemos con esta patria grande. Muchísimas gracias.